En una villa silenciosa de Sevilla, un millonario cansado de la desconfianza decidió poner a prueba a la hija de su jardinero. Fingió dormir, dejando millones expuestos en la caja fuerte, convencido de que descubriría un secreto oscuro. Pero lo que la niña hizo, lo dejó helado, y cambió su destino para siempre. ¿Cree usted que en la oscuridad siempre hay un milagro esperando al final del camino? Y si aún guarda en su corazón la fe de que Dios nos mira y ordena cada paso en silencio, escriba Amén en los comentarios. Tal vez, en el mismo instante en que lo haga, una bendición silenciosa llegue a su vida. Una mansión silenciosa en las afueras de Sevilla, rodeada de naranjos en flor, se alzaba como un refugio de piedra frente al bullicio de la ciudad. Alejandro Salvatierra, el hombre que había levantado un imperio de ladrillo y acero, estaba recostado en su sillón de cuero, con los ojos entrecerrados como si durmiera. La primavera inundaba los patios de la villa con aromas de azahar, pero en su interior solo reinaba el silencio. Sevilla se preparaba para la feria de abril. Las calles colgaban ya farolillos de colores. Se oían guitarras afinándose en los barrios, y los cafés bullían de conversaciones. Sin embargo, en el corazón de Alejandro no había fiesta. Había aprendido demasiado pronto que la confianza era un lujo peligroso, y por eso cada gesto suyo estaba medido, cada palabra calculada. Ese día había decidido volver a poner a prueba a quienes lo rodeaban. Como otras veces, había dejado la caja fuerte del despacho entreabierta, llena de fajos de billetes perfectamente alineados y algunas joyas que relucían bajo la luz dorada de la tarde. Conocía bien la naturaleza humana. Tentada, siempre buscaba atajos. Y Alejandro no soportaba la idea de tener junto a él a alguien indigno de confianza. Por eso, con la misma frialdad con la que firmaba contratos millonarios, se acomodó en el sillón Chesterfield, fingiendo un sueño profundo. No era la primera vez. Ya lo había hecho con criadas, con chóferes, incluso con el mayordomo. Algunos habían fallado. Otros, pocos, habían superado la prueba. Esta vez, la suerte recaería sobre una niña. Desde el ventanal podía ver el sol caer lentamente sobre los tejados de Sevilla. El rumor lejano de un ensayo de sevillanas se mezclaba con el canto de los pájaros en el jardín. Alejandro cerró los ojos un poco más, y en ese espacio entre el sueño fingido y la vigilia alerta, repasó mentalmente su vida. Había crecido sin nada, y se había forjado con las uñas. A los 45 años tenía todo lo que cualquiera soñaría: propiedades, poder, respeto, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. La villa, de muros blancos y arcos mudéjares, era hermosa pero fría. Las habitaciones estaban llenas de obras de arte y tapices, pero vacías de risas o voces familiares. En el pasillo resonaban pasos leves. El sonido esperado. Sabía que a esas horas, como cada tarde, el jardinero Ramiro terminaba su jornada en el patio, y su hija Lucía solía pasar un rato en el despacho, dibujando o haciendo los deberes. La niña tenía solo 8 años, con un uniforme escolar que le quedaba grande y una mochila rosa gastada que siempre cargaba en la espalda. Alejandro la había observado de lejos, siempre correcta, siempre educada, con esa seriedad precoz que le recordaba a sí mismo de niño, pero también había algo en sus ojos que lo inquietaba, como si escondieran secretos demasiado pesados para su edad. El aire del despacho olía a cuero y madera encerada. La lámpara encendida sobre el escritorio proyectaba sombras largas. Alejandro se acomodó mejor, asegurándose de que su respiración sonara pausada, como la de un hombre rendido al sueño. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta. La caja fuerte, abierta a propósito, brillaba como un cebo irresistible. Pensó en lo cruel que podía parecer esa trampa. ¿Una niña podría resistir la tentación de tanto dinero? La respuesta, estaba seguro,
revelaría más de lo que cualquier palabra podía decir. La villa, pese a su silencio, estaba conectada con la ciudad que latía más allá. Los vecinos ya comenzaban a colgar farolillos rojos y verdes en los balcones. Algunos caballos relinchaban en la calle, entrenando para los desfiles de feria. Los olores de churros y café recién hechos se escapaban de las cafeterías cercanas. Alejandro, sin embargo, se sentía ajeno a todo. Su vida había sido un muro tras otro. Había aprendido que los socios traicionaban, que los amigos desaparecían, que el amor podía convertirse en arma. Por eso, ahora lo único que le importaba era controlar, poner a prueba, medir, desconfiar. Y aquella tarde de abril, su nuevo experimento se dirigía hacia la inocencia de una niña. Se preguntó si estaba yendo demasiado lejos. Recordó el rostro de Ramiro, el viejo jardinero que trabajaba para él desde hacía años, siempre honesto, siempre callado. ¿Sería justo poner en duda a su hija? Alejandro lo justificó con una frase que había repetido toda su vida. La confianza es un lujo que un hombre como yo no puede permitirse. Aún así, en el fondo de su pecho, sintió un leve malestar, un pinchazo de duda. El sol descendía, tiñendo de naranja los muros encalados. El despacho parecía un escenario preparado. Alejandro, con los ojos cerrados, aguardó. El sonido de la puerta que se abría lentamente confirmó que la prueba comenzaba. Ese día no sería un criado cualquiera el que entraría en su despacho, sino una niña. La puerta del despacho se abrió con un chirrido leve, y como cada tarde, apareció Lucía con su uniforme escolar algo arrugado y una mochila rosa descolorida que arrastraba por el suelo. La niña entró con pasos tímidos, casi de puntillas, como si supiera que aquel espacio no estaba hecho para ella. Cerró la puerta con cuidado y se detuvo un instante, observando al hombre dormido en el sillón de cuero. Alejandro mantenía la respiración lenta y profunda, fingiendo un sueño pesado, aunque por entre las pestañas semicerradas vigilaba cada uno de sus movimientos. Lucía dejó la mochila apoyada contra la pared y se dirigió hacia el escritorio. El sol de la tarde caía de costado, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Allí, a un lado del escritorio, estaba la caja fuerte, entreabierta. Dentro se distinguían fajos de billetes perfectamente ordenados, algunos títulos de propiedad y un par de joyas que brillaban con destellos inquietantes. La niña se quedó paralizada, los ojos muy abiertos. No era común ver tanto dinero junto, y mucho menos en un lugar tan accesible. Avanzó lentamente, como si temiera que el suelo crujiera bajo sus zapatos gastados. Miró de reojo hacia el sillón, convencida de que Alejandro dormía de verdad. El corazón le latía con fuerza. Las manos le sudaban. Se inclinó sobre la caja fuerte, respirando entrecortado, y por un momento sus dedos temblorosos parecieron acercarse a los fajos de billetes. Pero entonces retrocedió un paso. Inspiró hondo, se mordió el labio, y con decisión abrió la cremallera de su mochila. Sacó de allí un sobre amarillo, abultado y arrugado por el uso. Lo sostuvo un instante, mirándolo como quien mira un peso insoportable, y luego lo introdujo con rapidez en el interior de la caja fuerte. Sus movimientos eran nerviosos, torpes, casi desesperados. Acomodó el sobre bajo los fajos de billetes, empujándolo hacia el fondo para ocultarlo lo mejor posible. El gesto fue tan apresurado que uno de los billetes se dobló y sobresalió. Pero ella no lo notó. Una vez cerrado el sobre en su escondite improvisado, Lucía se alejó de la caja como si se quemara. Tragó saliva, se frotó las manos húmedas en la falda azul marino de su uniforme y caminó hasta el escritorio. Se sentó, sacó un cuaderno lleno de manchas de tinta y un lápiz mordisqueado, y fingió hacer los deberes, pero las manos le temblaban demasiado. La letra se volvía ilegible y sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la caja fuerte. Alejandro, tras los párpados pesados, observaba la escena con el corazón acelerado. Esperaba ver a una ladrona infantil,
a una niña tentada por la fortuna. En cambio, lo que había presenciado era un acto incomprensible. Esconder dinero en lugar de robarlo. El desconcierto lo atravesaba como un puñal. ¿Qué podía significar aquello? El tiempo se estiró como una cuerda tensa. Durante 20 minutos, el único sonido en la sala fue el raspado nervioso del lápiz sobre el papel y la respiración entrecortada de la niña. Alejandro mantuvo su papel, dejando que la tensión creciera. Finalmente, fingió desperezarse con un bostezo exagerado, abriendo los brazos como si despertara de un sueño reparador. Lucía dio un respingo en la silla. El rostro se le tiñó de rojo, luego de blanco, y apretó el lápiz hasta casi romperlo. Murmuró un saludo tímido. Sin atreverse a levantar la vista, Alejandro se levantó lentamente, estirando la espalda, y notó cómo los ojos de la niña saltaban inquietos una y otra vez hacia la caja fuerte todavía abierta. No dijo nada. La dejó recoger sus cosas, despedirse con un hilo de voz y salir corriendo hacia el jardín, donde Ramiro ya la esperaba. Cuando el reloj marcó las 5:30, la villa volvió a sumirse en silencio. Alejandro permaneció de pie unos segundos, mirando la puerta cerrada, antes de girarse hacia la caja fuerte. Sus manos, que nunca temblaban al firmar contratos millonarios, ahora sudaban. Con un gesto contenido, retiró los fajos de billetes superiores. Y entonces lo vio. El sobre amarillo, escondido torpemente entre el dinero. Cuando alzó el sobre amarillo, más tarde esa noche, Alejandro descubrió que no solo contenía dinero, sino también una carta escrita con la caligrafía temblorosa de una niña. Alejandro sostuvo el sobre con ambas manos. El papel estaba manchado y arrugado, y dentro se adivinaban billetes pequeños, algunos con manchas oscuras que parecían de sangre seca. Lo abrió con cuidado, conteniendo la respiración. En el interior había unos 30.000 euros en fajos desiguales, y una carta escrita con una caligrafía insegura, infantil. La tinta azul estaba corrida en algunas líneas, como si hubieran caído lágrimas sobre el papel. «Querido señor Salvatierra», comenzaba. «Me llamo Lucía, pero quizá no sea mi verdadero nombre. Papá Ramiro está muy enfermo, y no tiene dinero para curarse. Cada mes viene un hombre malo a pedirle dinero. Dice que si no paga, le contará a la policía que yo no soy su hija de verdad. Pero no es verdad lo que dice. Papá me salvó cuando era bebé. Yo lo escuché hablar con un doctor, tiene cáncer y se va a morir. Yo robé este dinero al hombre malo mientras dormía. Sé que está mal, pero no quiero perder a papá. Usted es la única persona buena que conozco. Ayúdeme, por favor. No quiero quedarme sola. O por seita. Es tal espero pero punto». Las palabras, escritas con torpeza y sinceridad, golpearon a Alejandro como un martillazo. Sintió cómo se le helaba la sangre. La niña, a la que acababa de poner a prueba como si fuese una sospechosa, había confiado en él más de lo que nadie lo había hecho en años. Se sentó en el sillón, aturdido, con la carta temblando entre sus dedos. El dinero manchado, la confesión, el miedo en cada frase, todo formaba un cuadro aterrador. De pronto, un recuerdo remoto lo atravesó. Un broche de mariposa de oro. Lo había visto muchos años antes, en el cuello de Isabel Torres. Una mujer que había sido parte de su pasado y cuya hija, Lucía, desapareció en circunstancias nunca aclaradas. El corazón le dio un vuelco. Podía ser posible que aquella niña, que escondía dinero en su caja fuerte, fuera la misma Lucía perdida hacía casi una década. Intentó desechar la idea, pero la carta insistía en otra dirección. La niña hablaba de un secreto, de un hombre que la amenazaba, de un padre enfermo que la había rescatado de la muerte. Alejandro sintió que el despacho, tan seguro y controlado hasta entonces, se volvía un lugar extraño. Cada sombra parecía esconder más preguntas que respuestas. La voz de Ramiro resonó en su memoria. El viejo jardinero siempre había sido discreto, fiel.
Un hombre al que nunca encontró falta. ¿Cómo encajaba él en esta historia? ¿Por qué nunca había dicho nada? Alejandro comprendió que había una red de silencios y sacrificios que lo rodeaban, y que ahora se abría como un abismo bajo sus pies. Se levantó y recorrió la sala, con la carta aún en la mano. En la mesa quedaban las tareas mal escritas de Lucía, el cuaderno con dibujos torpes, y aquel olor a lápiz y papel que todavía impregnaba el aire. Todo era demasiado real para ignorarlo. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió miedo. No miedo a perder dinero ni poder, sino miedo a perder a alguien que aún no sabía que era esencial en su vida. La noche cayó sobre Sevilla, tiñendo de azul los muros de la villa. Desde la calle llegaban ecos de guitarras y de risas que anunciaban la feria próxima. Pero dentro del despacho, Alejandro solo escuchaba el eco de las palabras de la niña. No quiero quedarme sola. Apretó la carta contra el pecho, como si buscara una respuesta que aún no tenía. Pero una cosa sí sabía. No podía ignorar lo que acababa de descubrir. No. Esta vez. No a esa niña. Cuando alzó la vista hacia el ventanal, comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a un pasado que creía enterrado y a un secreto que podía cambiarlo todo. La madrugada apenas despuntaba cuando Alejandro decidió salir de la villa. No había pegado ojo en toda la noche. Las frases de la carta se repetían como un eco interminable en su cabeza. No quiero quedarme sola. Aquellas palabras lo perseguían. Conducía por las calles todavía tranquilas de Sevilla, donde los faroles se apagaban lentamente y los primeros cafés abrían para servir churros con chocolate a los madrugadores. Aparcó en el barrio de Santa Cruz, aquel laberinto de calles estrechas y balcones floridos donde todo parecía guardar un secreto. Allí lo esperaba Diego, un viejo investigador privado en quien confiaba desde hacía años. Le había dado un nombre, Isabel Torres, y un recuerdo, un broche de mariposa. Diego no necesitó mucho tiempo. Al cabo de un par de horas, regresó con una carpeta llena de fotografías y recortes. Isabel seguía viviendo en Sevilla, retirada de la vida social, pero su pasado estaba marcado por una tragedia. La desaparición de su hija, Lucía, hacía 8 años. La coincidencia era demasiado grande. Alejandro sintió un nudo en la garganta. A media mañana, se dirigió hacia un café escondido en una esquina de la plaza. El aire olía a azahar y a café recién molido. Isabel ya lo esperaba en una mesa del fondo, con un mantón ligero sobre los hombros y un gesto nervioso. Cuando lo vio llegar, bajó la mirada. Había pasado el tiempo, pero en sus ojos seguía la misma mezcla de orgullo y fragilidad. Alejandro pidió un café solo y se sentó frente a ella. Entre ambos flotaba un silencio pesado, lleno de recuerdos no resueltos. «Ese broche de mariposa», dijo él, sacando una foto de la carpeta y poniéndola sobre la mesa. «Lo recuerdo bien. Era tuyo». Isabel tembló. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza, como si buscara calor. «Era de mi hija», susurró. «De la niña que desapareció». Alejandro la observó, intentando descifrar si era miedo o culpa lo que brillaba en su mirada. Isabel respiró hondo, y entonces dejó caer la confesión que lo heló. «Lucía no desapareció como todos creen. Y tú, Alejandro, tú eres su padre». El café le supo amargo de repente. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó noches de juventud, encuentros furtivos, palabras que nunca llegaron a convertirse en promesas. Isabel le habló de un embarazo oculto, de un secreto guardado por miedo al escándalo y al rechazo. Le habló de una niña arrebatada por circunstancias oscuras, de silencios impuestos por la presión de una familia poderosa. «Mi mantre». Alejandro no dijo nada durante un largo rato. Observaba a través del ventanal cómo la gente pasaba con bolsas de mercado,
cómo un camarero dejaba unas monedas de cambio en la mesa de unos clientes que se marchaban. Sevilla seguía su curso. Pero para él, el tiempo se había detenido. Se levantó despacio, con la certeza ardiendo en el pecho. Miró a Isabel a los ojos, y en ellos solo encontró lágrimas contenidas. Salió del café con la certeza ardiendo en su pecho. La niña que había puesto a prueba era, en realidad, su hija. Alejandro regresó a la villa con el alma en vilo. El sol ya estaba alto, golpeando los muros encalados y llenando de destellos las copas de los naranjos. Sevilla hervía de vida. En las calles sonaban guitarras, se escuchaban pasos de caballos, y el aroma a pescadito frito escapaba de las tabernas. Todo era bullicio afuera. Pero en el corazón de Alejandro se libraba una tormenta. Acababa de descubrir que Lucía no era solo la hija de Ramiro. Era también su hija, su propia sangre, perdida durante años. Entró en el patio de la villa, donde la sombra de los naranjos ofrecía un respiro del calor. Allí encontró a Ramiro sentado en un banco de hierro forjado, con la espalda encorvada por el cansancio. Su piel estaba pálida, sus manos temblaban, y la tos le sacudía el pecho con violencia. A su lado Lucía le sujetaba la mano con una delicadeza infinita, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperlo. La niña, al ver a Alejandro, se puso de pie de inmediato. En sus ojos había respeto, pero también miedo. «Señor Salvatierra», murmuró Ramiro, con voz áspera. «No es lo que piensa». Alejandro lo detuvo con un gesto. El sobre amarillo pesaba en su bolsillo como un ladrillo. Miró a Lucía. Sus grandes ojos verdes estaban cargados de incertidumbre y cansancio. Y sin embargo, había en ellos una chispa de valor, la misma chispa que Alejandro recordaba en el espejo cuando era joven y luchaba contra el mundo. El silencio se interrumpió con un ruido de motor. Un coche viejo, con la carrocería abollada, se detuvo frente a la villa levantando polvo. Bajó de él un hombre de aspecto turbio, bigote descuidado y sonrisa torcida. Julián vestía una chaqueta barata y fumaba un cigarro con desdén. Avanzó hacia el patio como si le perteneciera. «Buenas tardes», don Alejandro dijo, con una ironía venenosa. «Vengo a por lo mío». Lucía retrocedió instintivamente, refugiándose detrás de Ramiro. El viejo jardinero, a pesar de la debilidad, se incorporó con un esfuerzo enorme. Alejandro dio un paso adelante y se colocó entre ellos y el intruso. «Aquí no tienes nada que buscar», respondió, con voz firme y fría. Julián soltó una carcajada ronca. «Ah, ¿sí? Pues me temo que sí lo tengo. Esa niña», señaló a Lucía con un dedo sucio de nicotina. «No es hija de Ramiro. Y lo sabe. ¿Qué dirían los jueces si yo les contara la verdad?» Las palabras fueron un cuchillo en el aire. Alejandro sintió un calor subirle por la nuca, pero antes de reaccionar escuchó una voz fina y temblorosa. «¡No mienta!», gritó Lucía, adelantándose un paso con los puños cerrados. «Papá me salvó. Usted no tiene derecho a hacernos daño». Ramiro intentó detenerla, pero la niña siguió con el mentón alzado, más valiente que nunca. Alejandro la miró, y en ese instante algo en su interior se quebró. Era la primera vez que Lucía hablaba con esa fuerza, y la palabra papá resonó como una campana en su pecho. Julián bufó. «Mira qué graciosa», dijo con desprecio. Una mocosa defendiendo a un viejo moribundo. Alejandro no soportó más. Avanzó un paso hasta quedar frente a Julián, mirándolo con una dureza que helaba la sangre. «Se acabó», sentenció. «No volverás a poner un pie en mi villa, ni a acercarte a ellos». El chantajista perdió por un segundo la sonrisa. Intentó mantener el gesto desafiante, pero al ver la determinación en los ojos de Alejandro, retrocedió. Lanzó unas amenazas entre dientes. Subió a su coche y arrancó bruscamente, dejando tras de sí un olor a gasolina y polvo en el aire.
El patio quedó en silencio. Ramiro se dejó caer otra vez en el banco agotado, y Lucía corrió hacia él para abrazarlo. Alejandro permaneció de pie, con la respiración agitada, mirando cómo la niña escondía la cabeza en el pecho del jardinero. El viejo acariciaba su pelo con ternura, pero en sus ojos había lágrimas contenidas. Alejandro los observó, y de repente Lucía se giró hacia él. Su mirada era directa, limpia, imposible de esquivar. «Usted tiene mis mismos ojos», dijo, en voz baja pero clara. Alejandro sintió un estremecimiento que lo atravesó entero. Era cierto. En esos ojos verdes veía su reflejo, su pasado y su futuro. En esa niña estaba la sangre que había perdido, la inocencia que había olvidado, la oportunidad de reparar errores antiguos. El muro de hielo que había construido alrededor de su corazón se resquebrajaba sin remedio. Por primera vez en muchos años, Alejandro se permitió sentir, y en ese instante comprendió que ya no podía seguir huyendo. Lucía no era solo la hija de Ramiro, era su hija, y estaba dispuesto a todo por ella. La primavera había estallado en Sevilla con toda su fuerza. Las calles se vestían de farolillos de colores. Los caballos desfilaban engalanados, y las casetas de la Feria de Abril abrían sus puertas a la música y al bullicio. En medio de esa ciudad que celebraba la vida, Alejandro Salvatierra sentía que la suya había cambiado para siempre. La villa ya no estaba silenciosa. Lucía corría por los pasillos con vestidos nuevos. Ramiro se recuperaba poco a poco tras iniciar su tratamiento en el Hospital Virgen del Rocío, y el aire se llenaba del olor de cocido andaluz los domingos. Ese día especial, Alejandro decidió cumplir el deseo que Lucía había repetido una y otra vez con ilusión en los ojos: ir juntos a la feria. Salieron los tres al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos rosados. Lucía llevaba un traje de flamenca rojo con lunares blancos y un clavel en el pelo. Caminaba entre Alejandro y Ramiro, tomándolos de la mano como si no quisiera soltarlos nunca. En cada esquina había guitarras sonando, risas, vendedores de buñuelos y niños con globos. La ciudad parecía un escenario de sueños. Mientras atravesaban la Plaza de España, Alejandro se detuvo un instante para mirarla. La niña giró sobre sí misma, riendo, y el volante de su vestido se levantó como un torbellino. Ramiro, más sereno, la miraba con orgullo. Alejandro sintió que aquella escena quedaría grabada para siempre en su memoria. Allí estaba la vida que nunca había imaginado tener. Una hija que le enseñaba a confiar. Un hombre al que debía agradecer por haberla salvado. Y la promesa de un futuro compartido. Más tarde, en una caseta iluminada, se sentaron a cenar. Lucía probaba tapitas de jamón y aceitunas mientras los adultos brindaban con rebujito. Había alegría alrededor. Pero en la mesa reinaba una calma nueva, la calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Alejandro alzó su copa de vino y dijo con voz emocionada: «Por la familia». Lucía sonrió y corrigió, con esa firmeza inocente que tanto lo conmovía: «Por la familia que elegimos». Ramiro, con los ojos húmedos, añadió en voz baja: «Por la familia que nos elige». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier música. Afuera, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Sevilla. Lucía los miraba maravillada, con la boca abierta y los ojos brillantes. Alejandro la tomó en brazos, y ella apoyó la cabeza en su hombro, murmurando un gracias, apenas audible. Esa noche, al volver a la villa, el despacho ya no era un lugar de pruebas ni de desconfianza. La caja fuerte permanecía abierta, no con fajos de dinero, sino con una fotografía nueva. Los tres abrazados en la feria, sonriendo bajo los farolillos. Alejandro comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en los millones que había acumulado, sino en aquella niña que lo llamaba papá sin titubear, y en el viejo jardinero que había demostrado ser más padre que muchos hombres de sangre.
por primera vez en su vida, sintió que no estaba solo. La feria continuaba su fiesta afuera, pero en la villa, la mayor celebración era íntima y silenciosa. La certeza de que, contra todo pronóstico, una familia había nacido. En las noches tranquilas de Sevilla, cuando las luces de la feria ya se habían apagado y solo quedaba el murmullo de los grillos en los patios, quedaba grabada en la memoria la imagen de aquel hombre que había vivido años rodeado de muros y silencios. Alejandro, que un día creyó que la riqueza lo protegería de la soledad, había descubierto en los ojos de una niña y en la lealtad de un viejo jardinero la verdadera fortuna, un hogar compartido. Quizás alguno de ustedes, al escuchar esta historia, sienta que también ha conocido a alguien que le cambió la vida con un gesto pequeño, inesperado. Si este relato ha tocado su corazón, escriba un 1 en los comentarios, y si cree que necesita decirnos cómo mejorarlo, pulse el 0. Lo esencial de este camino no fueron los millones, ni las mansiones, ni los silencios cargados de secretos, sino la fuerza humilde del cariño. El amor, aunque llegue tarde, es capaz de reparar grietas que parecían irreparables. Como una lámpara encendida en una ventana durante la madrugada, un solo acto de bondad puede guiarnos a través de las sombras más densas, porque, al fin y al cabo, todos merecemos ser amados y tener un lugar al que llamar familia, sin importar de dónde vengamos o qué errores hayamos cometido. La vida ofrece segundas oportunidades a quienes se atreven a abrir el corazón. Y esa valentía es más valiosa que cualquier herencia. Quizás usted recuerde un momento parecido. Un abrazo inesperado. Una palabra de perdón. Una mano tendida en medio de la tormenta. Son instantes que cambian destinos. Como dice la sabiduría popular, el dinero compra techos, pero nunca un hogar. Y es en la sencillez de una mesa compartida, en el calor de una mirada sincera, donde descubrimos que la felicidad aparece cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos y empezamos a hacerlo por los demás. Así termina esta historia. No con un portazo ni con un adiós, sino con una familia que nace del perdón y de la elección consciente de cuidarse mutuamente. Ahora, querido oyente, le invito a pensar. ¿Qué gestos sencillos podría regalar mañana para iluminar la vida de alguien cercano? Si esta narración le ha conmovido, compártala con quien necesite recordar que siempre es tiempo de recomenzar. Porque, al final, el mayor tesoro no está en las cajas fuertes, sino en los corazones que deciden latir al unísono.